Chicos, ahora vamos a pasar a ¿Qué vamos a nuestro pasar? invitado desde España, la Greca RD. Lo que nos regaló la pandemia. El amigo que nos regaló la pandemia. Eso es verdad, eso es pero verdad. bien. Sí, Sí. esta es la cuarta vez que Joaquín Calvo está con nosotros, compartiendo excelente. de manera online, de manera virtual, desde lejos, desde Skype. España, por Skype. Estamos aquí con Joaquín Calvo. Bienvenido, Joaquín, un aplauso. Que yo pensé Vale, tío, ¿cómo estás? que en el 2022 lo iba a tener en cabina aquí ya. No ha llegado, no ha llegado. Casi. Te vamos- Inmediatamente Hola, ¿qué tal? ese vuelo a Muchas aterriza y lo gracias. tenemos acá. Claro. Muchas gracias por invitarme, porque es verdad, es la cuarta vez aquí con vosotros. He visto el proceso, ¿no? Cómo ha evolucionado la Greca, y la verdad es que estoy a la par que orgulloso, también muy contento de poder participar. Qué bueno, qué Excelente, excelente que sí. Y para nosotros es un placer también, Joaquín, contar contigo, tenerte aquí, aunque sea de manera virtual, sabiendo que esperamos que en el 2022, como dice Jacob y Fernando, te tengamos presencial, esperando, de verdad. Visítanos, Eso tienes que sí, visitarnos. ¿quién sabe, no? ¿Quién Ese sabe? avión aterriza y tiene que Y ser tiene la que Greca. ser en la Greca. Así mismo. bueno. No, es mentira, Joaquín. Puedes en Punta Cana y el sábado, entonces vienes a la Vienes Greca. aquí a la Greca. O sea, que Excelente. tranquilo. Ey, Excelente. tranquilo. no me le quite el Pero- peso de la responsabilidad. Oíste, no me le quite el peso de la responsabilidad. Efectivamente, Joaquín. Nada, un placer, de verdad. ¿Qué nos traes hoy? Porque sé que el tema que traes es bastante interesante. Además del tema, nos trae también a hablar un poco de tu nuevo emprendimiento, que para nosotros es un placer ser el medio donde tú vas a difundir por primera vez tu nuevo emprendimiento. ¿Qué nos puedes decir primero con el tema, Joaquín? Todo suyo. Pues sí, básicamente lo que estás diciendo, voy a hablar sobre el coaching ejecutivo, voy a hablar sobre la importancia que hoy día y más que nunca, tras la época post-pandemia, ¿no?, que hemos vivido, pues el mundo de las empresas tiene, digamos, un cáliz mucho más humano, o el capital humano, en cualquier caso, está teniendo un cáliz mucho más importante, ¿no?, para las sociedades de todos los países. Y luego, pues, el emprendimiento que yo estoy desarrollando es justamente esto, ¿no?, posicionar un poco a empresas medianas y grandes empresas que necesitan, pues, de un apoyo y un asesoramiento para poder desarrollar de manera óptima y con resultados, pues, sus negocios. Excelente. Claro que sí, claro que sí. Y para quienes no te recuerdan de tu formación de psicología, ¿verdad? Creo que es un arma que viene muy afín en cómo puedes apoyar, dar esas herramientas a los empresarios. Exacto, bueno, evidentemente, como dices, me formé en psicología, posiblemente también estoy desarrollándome paralelamente en máster de dirección de recursos humanos, y creo que es también muy importante, obviamente, para poder apoyar muchísimo más y poder aportar, junto con la experiencia que yo tengo, a las empresas que lo necesitan. Pero yo creo que lo más importante, más allá del aspecto financiero, que obviamente es necesario tener un control sobre ello, ¿no?, para tener una empresa, pero el valor humano cada vez se está posicionando muchísimo más por delante de ese valor financiero. Mira, me parece excelente ese tema que tú tocas, porque particularmente yo siempre he dicho que, y es un tema que a mí me apasiona, y es la parte humana. El marketing humano, el marketing trabajando la persona, tanto en la parte de gestión humana, recursos humanos, como en la parte de directrices, siempre enfocado en la parte humana, que creo que es un tema que siempre traigo a colación aquí en la Greca. Exacto, porque ten en cuenta que ha habido como el concepto que podamos definir en base a diferentes revistas que hablan sobre esta temática. El concepto de la gran renuncia se ha dado mucho a raíz de la pandemia, ¿no? Sí. Para explicar así detalladamente y muy brevemente, de la gran renuncia viene siendo que antes de la pandemia, la persona cuando trabajaba en una empresa, le importaba muchísimo el crecimiento dentro de esa empresa, al punto de, bueno, pues estar en un punto de jerarquía, tener ciertos beneficios, ¿no? Era como la vida personal se quedaba a un lado, y esa persona estaba única y exclusivamente para el beneficio financiero, en este caso, de la empresa. ¿Qué sucedió con la pandemia? Con la pandemia sucedió que permitió que las personas se dieran cuenta de que habían otros valores mucho más importantes, como es la familia, como es el tiempo, la calidad de vida en general, y por lo tanto hubo una gran renuncia a trabajos que a pesar de que tenían un buen crecimiento, no les estaban aportando esa calidad. Por lo tanto, estas personas, y esto pasó en muchísimos países, dejaron sus trabajos y empezó a moverse
un gran cambio entre sectores y también entre, digamos, dentro de las propias empresas, ¿no? El gran cambio que hubo de diferentes puestos, ¿no? De buscar ya no tanto los beneficios económicos, sino los beneficios que la empresa a mí me pueda aportar en cuanto a la calidad de vida que yo necesito. Excelente, sí. Y eso, la calidad de vida, es un tema muy importante porque también es relativo, Joaquín. Porque muchas veces la calidad de vida que cada uno de nosotros tenemos puede ser muy variable. Claro. Exacto, hay intereses, ¿no? Es Exacto. decir, una persona puede renunciar a su trabajo a pesar de tener unas condiciones buenas, pues por diferentes motivos. Pueden ser motivos de salud. Ha habido muchísimas crisis de ansiedad desde antes de la pandemia y muchos síndrome de burnout, que bueno, para quien no lo sepa, el síndrome de burnout es sentirse quemado en el trabajo y esto creo que nos ha pasado alguna vez en algún momento a todos y eso es muy importante porque puede acabar desarrollándose una ansiedad cronificada en el tiempo en base a un estrés y luego pues si todavía se agrava más el problema también puede venir dado de una depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un tema que no es baladí, estamos hablando de un tema que a largo plazo puede perjudicar muchísimo la salud de tu trabajador, de tu empleado. Mira, entonces, sí, perdona. Sí, no. Ahora que tú tocas ese tema, por eso es muy importante. Creo que aquí en la Greca hemos hablado muchísimo la parte de apasionamiento, o sea, cómo tú te apasionas a hacer que tu trabajo, que es lo más importante, o sea, hacer las cosas porque realmente te guste, no hacerla por hacer, porque cuando tú la haces por hacer, ahí viene lo que tú acabas de comentar, o sea, te estresa, pero cuando tú haces algo que a ti te gusta, óyeme, no hay estrés, ni nada, y eso Sí, es más claro. dirigido para los emprendedores realmente, este tema. Exacto, pero ¿cómo conseguimos discriminar esto, ¿no? ¿Cómo discriminamos el punto de, bueno, yo quiero enfocarme en un trabajo que me gusta, ya sea como emprendedor o ya sea como asalariado en una empresa? ¿Cómo yo discrimino el punto en el que quiero yo tener un crecimiento en esta empresa o mi propio negocio o la parte también de calidad de vida, ¿no? Hay un equilibrio que hay que tener en cuenta. A mí me gustaría, César, dar unos tips para este año 2022. Sí, claro. Excelente. Yo creo que es muy importante porque el 2022 es un año que esperando, o por Dios que sea así, que el tema del COVID pues ya vaya quedando más alejado en el tiempo, pero el 2022 sí que nos deja una huella que va a ser imborrable y va a ser el cambio social, tanto para empresas como también dentro de la calidad de vida, como decíamos, estábamos hablando de las personas, ¿no? Y esta huella imborrable tenemos que adaptarnos a ella. Y la adaptación es justamente la adaptación del capital humano. Entonces, lo más importante es a tener en cuenta estos tips que voy a decir. Son tres, muy sencillitos, ¿no? El primero es tener el propósito. Es muy importante que las empresas o el empresario, ya sea empresas que ya estén organizadas o que estén en proceso de emprendimiento, tengan muy en cuenta cuál es tu propósito, cuál es el propósito de tu negocio. Ese propósito es muy importante que vaya ligado a un capital humano, donde tú emplees tiempo y esfuerzo, como empresario en este caso, a que tus empleados adopten la mayor calidad de vida dentro de tu empresa. Porque esto va a ocasionar que a largo plazo tengas un éxito asegurado de acuerdo al nuevo sistema que la pandemia ha forzado y ha obligado que seas. El segundo tip, también más importante, viene siendo el conocimiento máximo que puedas tener de la información de tu empresa, ¿no? Hasta hace poco, pues las empresas tenían una información muy básica solamente a nivel financiero, es decir, los números que habían a final de año y ya está. Pero la información debe ser mucho más amplia y nos hemos dado cuenta de que hay empresas que justamente en el proceso de adaptación al trabajo, del trabajo remoto, se han visto con una información que no tenían, ¿no? Más allá de los números, no sabían cómo gestionar las necesidades particulares de cada uno de sus empleados y luego la cohesión dentro de sus equipos. Y esto es una información que tiene que definirse por una cultura y una política concreta de la empresa. Perdón. Y luego, en tercer lugar y último lugar, lo importante, hemos dicho, primero era el propósito, luego la información y luego la gestión del talento, ¿no? Una vez ya tenemos toda la información de nuestra empresa, lo más importante también, para terminar, es la gestión del talento de tus empleados. Si tu empleado tiene un gran talento para ciertas cualidades que tu empresa necesita, potencia esto. No lo obligues a determinarse por un puesto que le determina pues, ciertas obligaciones, cuando realmente su talento o su potencial podría desarrollarse mucho más en otro aspecto. Entonces hay que saber escuchar realmente al empleado y más allá de los títulos que una persona pueda tener, hay ciertas cualidades personales que no se aprenden, sino que son innatas, que la empresa debe de ser inteligente, ¿no? Y esa inteligencia emocional es lo que va a dar un capital humano de valor.
Excelente. Y con eso me gustaría saber, Joaquín, cómo nosotros podemos aplicar o identificar esos puntos dentro de una organización o empresa, ya que después de la pandemia hemos visto, nosotros que hemos trabajado con la parte de asesoría empresarial, muchos colaboradores de que están rezagados, no están comprometidos, completamente distintos después de la pandemia. ¿Cómo nosotros podemos identificar esos puntos para darle más apoyo? Teniendo en cuenta también que nuestro mercado a nivel laboral, no todo el mundo posee la posibilidad de trabajar lo que estudió o en lo que le gusta, pero tiene que trabajar, porque tiene que llevar ingresos a su hogar para poderse mantener. Entonces, ¿cómo podemos identificar esos puntos con esos colaboradores para apoyarle mucho más? Excelente pregunta. Exacto. Pues mira, la comunicación informal dentro de una organización es muy importante. Si hablamos dentro de una organización, ¿cómo podemos identificar estos valores humanos para poder potenciar mucho más los recursos de la empresa? Es importante que entendamos una comunicación informal, ¿no? Porque la comunicación formal todo el mundo entendemos lo que es. Básicamente es lo que hasta la fecha las empresas estaban haciendo, ¿no? Que era pues valorar la información financiera en base a los resultados que sus empleados en ciertos puestos iban desarrollando, ¿no? Pero ¿qué hay de la comunicación informal donde podemos aprender mucho más de nuestros empleados? Hay que tener en cuenta que los empleados cada vez son más exigentes, porque han descubierto con la pandemia que realmente son mucho más que su trabajo, ¿no? Y eso es muy importante, cuidado porque las empresas hasta ahora tenían el hándicap de que, bueno, oye, mira, desarróllate en mi empresa, haz todo lo que tengas que hacer, déjate aquí la piel, que vas a crecer y lo importante está aquí dentro, no allá afuera, ¿no? Pero realmente luego el trabajador con la pandemia, con el teletrabajo, con todas estas circunstancias, se ha vuelto mucho más independiente a nivel emocional y también a nivel personal, ¿no? Y digamos, ha distanciado un poco de ese micromundo que no era real. Y me refiero a que no era real porque el mundo financiero que la empresa principalmente planteaba no era únicamente, ni es únicamente lo importante. Por lo tanto, para poder identificar esos problemas, como bien me preguntas, es realizar la comunicación informal, ¿no? Reuniones que en este caso, si la empresa cuenta con asesores, ¿no? que puedan desarrollar este tipo de reuniones, estupendo, sino también pues está el coaching ejecutivo, que básicamente es el negocio que yo estoy emprendiendo, donde actuamos como observadores y podemos desarrollar en unas reuniones directivas junto con empleados o directivos o jefes de equipos de trabajo, podemos desarrollar como un programa de intervención, ¿no? Para poder ver de qué manera podemos potenciar digamos, el empleo que un trabajador está desarrollando. En base a lo que está desarrollando, cómo podemos potenciar esto en beneficio a nuestra organización. Claro. Tú sabes, Joaquín, que uno de los grandes cambios que he notado es que anteriormente, como tú decías, era sácate el forro, entrégate todo y a los 40, a los 50 vas a disfrutar los resultados. Pero ahora la generación, los Zetas que vienen entrando al ámbito laboral, desde bien temprano están demandándole al empleador, a las empresas, esa relación, ese balance de vida-trabajo, ¿verdad? Y de condiciones distintas. ¿Cómo recomendarías, o sea, cuáles pudieran ser los riesgos de que la empresa no evolucione a esta nueva metodología? Excelente. Pues mira, Fernando, esta pregunta es muy buena porque realmente es, digamos, el ocaso para muchas empresas y también el final para otras, ¿no? Y es el punto de inflexión que el 2022 nos plantea. Si la empresa no atiende a las necesidades de sus empleados, esas exigencias, o lo que podemos conocer como el filtreo, ¿no? Entre empleado y empleador, si no escucha, no digo yo que un empresario tenga que aceptar todo lo que el empleado le pide, claro, pero por lo menos escuchar y poder ver, ¿no? Cómo potenciar esto, pues básicamente esta empresa está destinada a fracasar. Esto es que ya se ha visto cómo empresas que tenían un sistema de funcionamiento muy bueno, de pronto, durante la pandemia y después de la pandemia, han visto que han tenido que incluso cerrar algunos departamentos, incluso hacer la empresa completa. ¿Qué ha sucedido? Ha habido un cambio importante, ¿no? A mí me gustaría contar una metáfora así muy brevemente, que supongo que a lo mejor ya la conocéis, y es la metáfora que se puede aplicar también a nivel educativo, pero bueno, esto es otra área, pero también se puede aplicar, y tenemos un elefante, tenemos un mono y tenemos un pez, ¿no? Y luego tenemos un árbol con el fruto. Digamos que la metáfora del árbol con el fruto sería la empresa, ¿no? con ese beneficio anual, y ese es el fruto, ¿no? Entonces, si tus empleados son el elefante, el pez y el mono, obviamente el mono
va a tener una facilidad tremenda de subir al árbol a coger el fruto. Y no por eso significa que sea mejor empleado que el resto, sino que tiene unas cualidades innatas que hace que le sea más fácil. ¿Significa, por ejemplo, que el pez, que le va a ser imposible subir, sea un empleado que sea prescindible de tener dentro de la organización? No. Tal vez es que tú como empresa no estás atendiendo, Fernando, como tú preguntabas, estás escuchando las necesidades que tiene y por lo tanto estás, digamos, destinado como organización a, pues eso, sucumbir en que cierres y acabar, ¿no? A no tener un buen resultado de éxito, porque lo más importante es el capital humano para que tu empresa pueda tener un final exitoso. Excelente. Mira, yo te tengo una pregunta. Me he topado durante mi haber como asesor de empresa, me he topado con clientes o empresas que obligan a su personal. El que no venga hoy, si es un día festivo, si una actividad, que no venga hoy se cancela. El que no venga hoy se va a tomar medidas. Hacen comunicado de esa manera. ¿Qué tú opinas sobre eso al respecto? Yo no estoy de acuerdo digamos, con el sistema de castigos, ¿no? Digamos que en un sistema de trabajo para una organización se plantean dos tipos, César, de sistemas. El sistema de castigos o el sistema de recompensas. Claro. Yo estoy mucho más a favor del sistema de recompensas, ¿no? Mira, pues tenemos algo muy importante que comunicar. Hay una reunión y las personas que vengan pues van a ser pues recompensadas, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, pues es una cosa que a nivel interno se puede valorar. Pero en ningún caso yo aconsejo a ninguna empresa que desarrolle el sistema de castigos de manera tan gratuita y tan sencilla, ¿no? El sistema de castigos tiene que ser algo que se utilice de un modo muy justificado, ¿no? Exacto. Que sea totalmente necesario. Y mira, entonces, que eso pasa mucho aquí, Joaquín. O sea, en la parte de República Dominicana, creo que yo he trabajado, porque aunque uno tenga 15 años con su empresa, en este caso, pero en algún punto yo he trabajado. Tú sabes que yo creo que esa es la diferencia entre una empresa con propósito y misión y una que simplemente hace negocios. Sí, porque la que tiene propósito y misión, la que le dice a su equipo es, mira, hoy necesitamos más que nunca a ustedes porque tenemos esta sobredemanda, esta necesidad. ¿Quiénes pueden ayudar y venir un día adicional? Exactamente. Bueno, y ahí viene. Pero hay quienes simplemente toman el látigo y dicen, y se imponen bajo el temor y el miedo de que, bueno, la gente no quiere perder su trabajo. Sí, pero muchas veces también, señores, y tú que estudias una maestría en recursos humanos, pasa que es el departamento de recursos humanos. Sí. Y no tiene que ver a nivel gerencial de que el dueño o el propietario, sino recursos humanos, es una manera que ellos tienen como para crearse un cierto rol de que aquí se hace lo que yo diga. ¿Me entiendes? Porque también entra mucho la parte no humana, sino la parte de ser jefe. Que ahí viene la parte que tú como coach ejecutivo trabajas. O sea, cómo tú tienes que trabajar la parte de liderazgo. Exacto. Un liderazgo nos impone. No te debo decir, tú vienes hoy porque tú tienes que venir. Porque es obligado. No es obligado. Yo voy si quiero. Por la parte como que, o sea, la empresa se siente comprometida por el trabajo que tú has desarrollado y tus buenas funciones, decidimos de que tú no des este soporte. Que eso sería buenísimo. Eso sería buenísimo que se haga. Claro, eso le corresponde a recursos humanos y sería interesante que en vez de comunicado, de decir, el que no venga el próximo día pasa. No, señores, somos parte de un equipo, conformamos. Pero hay muchos motivos. Claro. Hay muchos motivos por los cuales una persona pues puede no ir. Obviamente entre ellos está pues la dejadez y la indiferencia ante su empresa, que entonces ahí ya, como tú decías, hay un departamento de recursos humanos que se pondría en contacto con esa persona y si fuera ese caso, pues habría que hablar seriamente con esa persona porque es importante que se vincule, ¿no? y que se preocupe por la empresa. Pero, ¿qué pasa con las personas que tal vez son como ese pez en la metáfora del árbol del fruto, ¿no? Que tal vez no puedan subir al árbol, porque les es imposible. Merecen, es justo, que reciban un sistema de castigo, ¿no? Yo creo que es importante la comunicación informal para ello, ¿no? Y de alguna manera ver por qué esta persona no ha podido desarrollar esta actividad. O si no la puede desarrollar, tal vez me está desarrollando otro tipo de beneficio para la empresa. Como estabas comentando, César, el ser líder realmente no es quien pega un golpe sobre la mesa y a voces dice lo que hay que hacer. El ser líder es el que es capaz de dirigir a un grupo sin que se note que lo está dirigiendo. Claro. Eso es ser un buen líder. Y eso es difícil. Además, aquí estamos acostumbrados en República Dominicana que si tú eres líder, tú tienes que estar todos los días, a toda hora ahí en la empresa. Exacto. Porque tú tienes que estar supervisando el personal, viendo que el otro hace.
Y nos olvidamos esa parte, nos olvidamos que un líder, muchas personas trabajan para decir, espérate, yo no voy a quedar mal a fulano, Y yo que no voy a un quedar mal a líder sutano. delega funciones. Claro, claro que sí. Porque cuenta con ese personal. Sabe que ese personal está apto y capacitado Claro. para hacer esa función, él estando o no estando dentro de la empresa. Eso es un líder. Exacto. Yo cuando he sido, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo he sido jefe de equipo y he tenido gente a mi cargo, incluso que he contratado, lo primero que les he dicho es, yo aquí soy uno más, con la Claro. salvedad, con esa diferencia de que tengo la responsabilidad de que todo funcione. Y por lo tanto necesito vuestro apoyo, necesito vuestra ayuda para que esto funcione. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Haciéndome caso. Cuando yo doy una directriz es porque realmente viene de arriba también. Y todo tiene que encajar como el engranaje en un reloj. Obviamente, si tienes alguna sugerencia constructiva, yo quiero escucharla. Claro. Pero ser un jefe no es el que, oye, esto es así porque quiero, no. A veces me puedo equivocar y un buen empleado es también el que hace ver al jefe que se ha equivocado de la manera más constructiva. Joaquín, una pregunta a propósito de la conversación que estamos teniendo. ¿Cómo ves tú cuál debe ser el rol de los departamentos de recursos humanos en el 2022? Estamos viendo que antes ellos se encargaban del reclutamiento, se encargaban de las compensaciones, se encargaban precisamente, por ejemplo, de dar ese tipo de instrucciones, pero ahora pareciera que tienen un rol como más de asistencia al liderazgo, de crear ambiente de trabajo. ¿Cuál es el rol que ves tú que vas a ir tomando ante los cambios que estás proponiendo o que nos recomienda que va a pasar este año? Muy buena pregunta. Yo pienso, Fernando, que el Departamento de Recursos Humanos está sufriendo una metamorfosis a una externalización de sus competencias. ¿De qué manera? La sociedad, la comunidad está evolucionando a raíz de toda esta pandemia, a raíz de toda esta crisis sanitaria, está evolucionando al punto de que está introduciéndose, digamos, está influenciando también dentro de las organizaciones, ¿no? Hasta antes de la pandemia, las organizaciones, como yo decía antes, era un micromundo donde todo lo que sucedía se quedaba ahí, donde parecía que era como un pequeño país, ¿no? Vamos a decirlo así de manera grotesca. Pero los recursos humanos se están dando cuenta que tienen que decir mucho algo a cambio, ¿no? Tienen que responder de cara a la sociedad en donde la empresa se está desarrollando. Y por lo tanto tiene que haber un feedback constante para que ellos puedan también apoyar a la empresa. Por lo tanto, la empresa ya no puede crecer financieramente de manera aislada como hasta ahora parecía que hacía y donde únicamente lo importante eran los números y correlacionarse un poco pues, la economía del país, sino que también es importante cómo la gente de fuera, incluso los no empleados, los clientes en este caso, ven a la empresa, cuál es la cultura de la política. Por lo tanto, el Departamento de Recursos Humanos, mi consejo es que en este año 2022 se enfoquen muchísimo, y muchos ya lo están haciendo, en este capital humano, ¿no? Cuáles, digamos, los valores a nivel social, pero no solamente para los empleados, sino también para el cliente. La atención al cliente, siempre lo he dicho, siempre lo diré, es la herramienta clave para que funcione cualquier sistema de venta de un servicio o un producto, ¿no? No es cuestión de que el cliente vaya a tu tienda o vaya a tu empresa y tú le plantes encima de la mesa los servicios o productos que tienes. La atención al cliente también tiene que basarse justamente en las necesidades que comentábamos, y esto, de alguna manera, Recursos Humanos lo está también planteando, lo está poniendo sobre la mesa, ¿no? La importancia y el reflejo que tiene de cara a los empleados lo que allá afuera se está, digamos, gestando. Y una pregunta adicional ahí de seguimiento. En las herramientas tradicionales de test de vocación, ¿siguen siendo la mejor herramienta para tú detectar precisamente esas oportunidades en términos de talento que hablábamos anteriormente? ¿O han surgido nuevas herramientas que permiten tanto al Departamento de Recursos Humanos como a los liderazgos de diferentes equipos evaluar mejor a los equipos? A ver, la evaluación de un empleado, obviamente, claro, la evaluación de un empleado obviamente también se basa mucho en las necesidades particulares de una empresa, ¿no? Una multinacional pues va a tener unas exigencias de cara pues, a su jefe de equipo diferente pues a lo mejor en una empresa local, ¿no? Eso no significa que sea menos importante, sino que no es necesario tal vez ciertas cualidades que pueda aportar una persona para una multinacional que una persona para una empresa local. Por lo tanto, lo que yo decía al principio, los 3 tips, ¿no? Si recordáis, es tener un propósito muy claro, saber muy bien, tener la información muy clara de lo que es tu empresa y qué necesitas para tu empresa, y por lo tanto, con estos 2 tips de los 3 que di, plantearse realmente cómo vas a evaluar a ese empleado que necesitas, ¿no? Pero sí que es muy importante que dentro del capital humano se entienda que la evaluación de un capital humano, más allá de un cuestionario, más allá de una entrevista,
también es el feedback y el entendimiento con el propio empleador. Es decir, si tú eres un gran empleado y eres una persona estupenda con unas cualidades increíbles en el currículum, pero no llegas a tener un feeling conmigo como empleador ni con el equipo, y a nivel personal, ¿no? En ese capital humano se puede ver un poco distorsionado, realmente no va a funcionar. Y es ahí donde viene, digamos, esta gran diferencia o este gran marco diferencial para el nuevo año 2022, que ya no es tan importante únicamente los títulos, sino que también cómo tú puedas desarrollarte dentro del equipo, también es un gran capital humano para que finalmente se desarrolle un buen trabajo y, por lo tanto, en definitiva, haya un éxito financiero. Muy de acuerdo contigo. Aquí en Dominicana le llamamos es la parte de la actitud. No importa los títulos que tú tengas, sino la actitud que tú vayas a ejercer en esas funciones por la cual la empresa te está contratando a ti. Y eso de que tú puedes ser súper preparado, claro, y súper talentoso, pero puede ser la misma razón por la que el equipo no funciona, porque estás creando mucha fricción. Exactamente. Pasa muchas veces eso. ¿Y qué se hace en estos casos? En estos casos se plantea la resolución de conflictos, ¿no? Que es algo pues muy dado durante muchísimo tiempo en las empresas y ahora todavía mucho más. Porque cuando tú vas a contratar a alguien y ves que esa persona pues, puede no tener esa conexión con tu equipo, tampoco aconsejo que definitivamente rechaces a esa persona, sino que se haga una segunda entrevista, se pueda valorar de qué manera se puede adaptar a esa persona, si esa persona realmente es ese pez, ese mono o ese elefante dentro de la metáfora que ya hemos hablado. Y luego también está la opción de que haya un problema, no con, digamos, de trabajo con una persona que aún no has contratado, sino con alguien que ya está dentro del equipo. Exacto. Y si eso es un problema, tienes que trabajar esa solución de conflictos con un sistema de recompensas, con una comunicación formal e informal y con una serie de valores que hasta ahora las empresas no querían invertir en ellos. No, y es muy difícil invertir a veces porque no entienden que eso no es lo importante. Pero Joaquín, ¿no? Colaborar un poco con lo que los muchachos están hablando de la actitud, muchas veces también pasa, principalmente en empresas como nosotros, en República Dominicana o en América Latina, porque acuérdate que tú vienes de una idiosincrasia totalmente europea que puede ser muy distinta a la idiosincrasia de nosotros, los latinos, en este caso. Y es que nos encontramos, por ejemplo, con empresas que tenemos un equipo de líderes, entre comillas, y esos líderes no tienen el nivel ni de conocimiento ni el nivel de educación o preparación. Y encontramos otras personas que dentro del staff o dentro de los ejecutivos hay 2 o 3 que sí lo tienen. ¿Qué va a pasar? Mucha fricción, lamentablemente, automáticamente, porque entonces tú vas a tener como que la persona que tenga mayor empoderamiento o mayor conocimiento va a tener que muchas veces hasta bajar para poder darse a entender. Y ahí vienen los conflictos internos también dentro de la empresa, porque no hacen nada para que tu empleado que avance como tal. Simplemente ese empleado lo que hace es que se va de la empresa. Se va. Y muchas veces el que más tiene. El nivel que tiene mayor nivel, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se encuentra que no está pulsando con personas que no tienen nivel. Y no está creciendo. Y no está creciendo. Esto que comentáis es muy importante porque realmente cuando el problema no viene de abajo, sino de la jerarquía de una empresa, viene de arriba. Exactamente. Entonces, claro, nos encontramos principalmente con el síndrome burnout, con el que se quemado en el trabajo para el resto de jerarquía que está por debajo, ¿vale? Y luego, lo más importante es que en este caso el empresario, el ejecutivo, necesita de un entrenamiento para poder modificar su perspectiva de lo que es ser un líder, de lo que es una empresa, de lo que son los beneficios y de comprender qué es el capital humano y cómo poder potenciarlo. Y primero, para ser un líder, tú tienes que poder formarte de manera general en cada uno de los departamentos que tú estás dirigiendo. Excelente. Por lo tanto, estas son de las cosas que, en mi caso, y también estoy aprendiendo dentro de mis servicios, es justamente el entrenamiento para ejecutivos. Eso que te iba a preguntar ahora, Joaquín, que nos hables un poco sobre tu emprendimiento, que sé que quieres hablar y utilizaste nuestro programa, la Greca RD, de aquí, República Dominicana, para dar a conocer tu emprendimiento, y me parece extraordinario. Que nos hables un poco en qué consiste tu emprendimiento de coaching ejecutivo. ¿Y cómo puede ayudar a las empresas? ¿Y cómo puede ayudar a las empresas, efectivamente? Excelente. Pues bueno, sí, muchas gracias porque es verdad que hablé con César y hablé contigo y te dije, mira, tengo una gran amistad con vosotros, me gustaría que este fuera el primer medio, como está haciendo, para poder comunicar
este nuevo emprendimiento que estoy desarrollando y efectivamente pues estoy encantado de comunicaroslo y informaros, ¿no? Pues básicamente la web, que la pueden ver, que es mi nombre, es joaquincalvo.com. Aquí pueden entrar y pueden ver los servicios, que vienen siendo generalmente 12 servicios, y entre ellos pues todo lo que estamos hablando, resolución de conflictos, el entrenamiento para ejecutivos, documentación, organización de eventos muy importantes también para ferias o presentaciones formales en empresas. Entonces, digamos que lo que yo quiero aportar es como ese granito de arena que ahora mismo hace un cambio, una diferencia para el 2022, y es imponer el capital humano de una manera mucho más arraigada en la empresa. Esto hace que muchas empresas hoy día pues no tengan el conocimiento porque, claro, se ven con un sistema más arcaico, más antiguo. Exacto. Entonces, lo que yo hago básicamente es trabajar en diferentes áreas en las que puedan ellos necesitar pues, algún tipo de apoyo, pues analizar, entrevistamos, desarrollamos, hablamos. De hecho, cuando entras en mi página web, lo primero que pone es hablamos. La pregunta que pongo es hablamos, porque es muy importante la comunicación desde el minuto cero. Y básicamente es esto, ¿no? Es como intentar potenciar la empresa para que acabe siendo lo que el líder quiere que sea. Que tampoco pretendemos que la empresa sea la mejor empresa del mundo, porque no es lo más importante, no es ser el mejor, sino tener algo que a ti te identifique. Y como yo digo, una idea de negocio es un proyecto de vida. Sí, exacto. Si tu idea de negocio no te identifica, por mucho que estés en un punto de éxito, tu proyecto de vida tampoco te va a identificar. Y esto obviamente va a tener repercusiones negativas también para tu persona, como líder, como trabajador de tu propia empresa, etcétera, etcétera. Excelente, de verdad que. ¿Y me podría mencionar los servicios de tu empresa ahora, de tu emprendimiento? ¿Cuáles son? Puntualizándolo. Pues sí, más o menos, porque, a ver, los tengo apuntados en la web, pero yo te puedo comentar un poco todo lo que yo puedo desarrollar, pero así como por apartados te digo, ¿vale? Pero está la resolución de conflictos, está la documentación, redacción de textos, la presentación también audiovisual, muy importante. Hay empresas que se pierden un poco en el camino en desarrollar una línea artística adecuada, no artística y visual de la marca, de su propia marca. Luego también los programas de intervención, el diseño y evaluación también de las problemáticas y posiblemente las soluciones que necesitan, la selección de personal, ¿no? Que muchas veces alguna vez he comentado esto con alguna empresa que estoy también trabajando y que le interesa este servicio exactamente de selección de personal, y básicamente tiene la cabeza como los despidos, ¿no? y la remodelación de los empleados. Digo, no tiene nada que ver, ¿no? La selección de personal, más allá de un despido, que por Dios no me haga falta, o seleccionar a los empleados, como estábamos comentando antes, la selección de personal justamente también es la reorganización dentro de la empresa de acuerdo a las potencialidades que tiene cada empleado, ¿no? Entonces, bueno, explicando esto en un paréntesis, básicamente estos son los servicios que yo igualmente a mí los personalizo. Lo que yo planteo en mi web es que me escriban en el formulario de contacto, porque en muchas ocasiones incluso hay necesidades que más allá de los servicios que están pautados pueden ser mucho más abstractas, pero es una necesidad igualmente para el empresario, y yo pueda comunicarme con él y poder analizarlo. Entonces, he querido poner unos servicios que vienen siendo bastante comunes dentro del coaching ejecutivo, pero a mí sí que me gusta mucho más que la persona se comunique conmigo sin ningún tipo de compromiso, me hable, me escriba, mira Joaquín, a mí me pasa esto, incluso me cuente la historia, no hace falta que tampoco busque tecnicismos, ¿no? Me pasa esto, necesito esto otro, no sé cómo llegar aquí, no sé cómo hacer, cómo empezar, ni dónde poner el inicio. Y yo ya voy buscando cuál es, digamos, el encaje que necesita esta persona para poder tener el éxito que está buscando. Excelente, de verdad que sí, Joaquín. ¿Sabías, Joaquín, que justamente en este tema, que nos apasiona bastante, y Max, si viene una persona como tú que tiene la preparación y el conocimiento, mi doctorado que estoy haciendo va relacionado con esa parte? Claro. Se lo tenía calladito. Va relacionado con esa parte. Tío, te lo tenías callado. Vale. Va relacionado realmente a la parte de las competencias, pero más que nada es cómo el departamento, las empresas dominicanas de recursos humanos deben de eficientizar sus operaciones mediante los comportamientos o el entorno macro y micro de nuestros colaboradores. Excelente. Porque muchas veces nos olvidamos eso, pero si yo tengo un empleado que no ha comido hoy, que tiene problemas familiares, que tiene esto, yo tengo que saber identificar eso.
y saber como empresa, cómo yo puedo apoyar a ese empleado. Claro, porque como tú pretendes que ese empleado sea eficiente con, Claro esas, que con sí. esas decadencias Claro que que está sí. llevando Pero- al entorno laboral. Exactamente, claro está, no es que vamos a darle la solución nunca al empleado, porque si son 100 y pico, 200, 500 empleados, Se fue la empresa. se fue la empresa, ¿me entiendes? Para satisfacer todo. Pero sí que tenemos que crear programas motivacionales de acuerdo a las necesidades más prioritarias dentro de los empleados. Y es la parte de crear un endomarketing. Y más o menos mi tesis doctoral va enfocada a todo eso. O sea que te comprometo en el aire para que formes parte de la misma y yo te haga una entrevista y tú hablemos un poco sobre esto. Yo encantadísimo, César, ya sabes que para vosotros lo que sea necesario y lo que pueda yo ayudaros, pues por supuestísimo que voy a estar ahí. Y me parece muy interesante lo que me estás planteando, ¿no? De la Claro. tesis que está desarrollando el comportamiento. Asimismo, yo muchas veces cuando hablo con pequeñas empresas, medianas empresas, les digo, tened en cuenta que al fin y al cabo los patrones se repiten, ¿no? Sí, claro. Y a veces esto es como papá y mamá con sus hijos, ¿no? Papá y mamá los empleadores y sus hijos los empleados, vamos a poner, ¿no? El caso. Entonces, también hay que tener muy en cuenta dentro de ese comportamiento, evidentemente, ver qué necesidades tienes, pero luego también cómo tú vas a motivarlos. Porque habéis Claro que hablado sí. de las motivaciones, pero a veces una mala motivación entre los empleados puede ocasionar una competitividad negativa entre ellos que hace Exactamente. que se retrase también el recurso, ¿no?, de éxito de la empresa. Y Exactamente. esto, como decía la metáfora, papá y mamá, muchas veces cuando lo hacen mal y hacen que sus hijos se pongan celosos, ¿no? Y haya una mala comunicación de la familia. Y al fin y al cabo, como la idea de negocio es un proyecto de vida, también hay una idea de negocio y una empresa, al fin y al cabo, es como una pequeña familia y mucho más ahora en este 2022, que yo creo que para cerrar un poco lo que es la idea de que estamos hablando, es que en 2022 nos estamos dando cuenta que una empresa no solamente es un capital financiero, sino un capital humano, porque es mucho más que nunca una familia. Excelente, excelente, de verdad que sí. Jacob, yo creo que para cerrar, tú ibas a hacer una última pregunta de cuáles son sus redes y eso. Ok, claro que sí, sus vías de contacto para tener mucho más información sobre toda esta trayectoria de Joaquín Calvo y poder optar Sí, por tus pues, servicios también. Claro, para optar tu servicio que también puede ser a nivel internacional. Pero claro Me que imagino sí. vía Claro. online. Ya Claro, con todo el con estos trabajo a medios distancia lo digitales es aplico. factible. Claro. Exacto, el trabajo remoto lo aplico de manera online, que puedes trabajar perfectamente. No es, vamos, yo creo que sobra decirlo con todo lo que hemos hablado, que el trabajo a distancia es igual de efectivo, ¿no? Pero sí, podéis entrar en la página web, como os decía, que es joaquincalvo.com. Ahí también podéis ver el mail de contacto, que viene siendo contacto@joaquincalvo.com. Luego, pues redes sociales, en Instagram estoy, que digamos el perfil de Instagram sería Joaquín Calvo-JC, de Joaquín Calvo también. Y ahí pues me podéis encontrar. Y si no, pues como yo soy un gran admirador y seguidor de la Greca, pues cualquier cosa que algún seguidor nos esté escuchando, pues puede contactar con la Greca. Y dice, oye, Excelente. quiero contactar con Joaquín y no me enteré de nada de cómo contactarle. Sí, ahí hubo, Puedo hablar con la Greca. hay una empresa que nos escribió cuando subimos tu post y que habló sobre cómo, por qué medio, por qué vía podía escucharte. Ahí está. súper. Pero bien. Ese viaje para Dominicana viene pagado. Excelente. De verdad que sí. Entonces, nada, Joaquín, para nosotros es un gusto y un placer tenerte aquí de manera virtual o digital, a larga distancia. La Greca, señores, ha viajado a España y qué mejor que con Joaquín Calvo. Excelente. Un De fuerte verdad que abrazo, sí. Muchísimas hermano. gracias a Un fuerte vosotros abrazo, un aplauso, por todo de verdad. vuestro apoyo. Gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros. El cariño es mutuo. Claro que sí. Feliz resto del Igualmente. día. Bye, Joaquín. Hasta luego, feliz día. Hasta luego. Bueno, Cafetero. cafeteros, ahora pasamos a un corte. Sigan en sintonía y volvemos ahora con la cara detrás del humor. Perfecto. Everybody RTC.